Hola, bienvenidas a mi canal Rosgurumi. Ya estamos en el cuarto video, chicas, ya el último video. En este video nada más vamos a realizar las florecitas, ¿sí? Lo que viene siendo el girasol, lavanda, florecita del campo, yo así le llamo, chicas. La rosa y el tulipán son las que vamos a estar realizando el día de hoy. Espero y les guste. Antes de iniciar, quiero que me ayuden a compartir, por favor, a que si eres nueva y apenas estás llegando a mi canal y no lo conoces aún, mi nombre es Rosa, me presento y te invito a que te suscribas a mi canal, a que actives la campanita para que le pongas en todas, para que todas las notificaciones te lleguen y te avisen cuando haya un nuevo video aquí en mi canal. También voy a estar dejando todas mis redes sociales aquí en la descripción del video para que vayan y me sigan a Instagram, el grupo de Facebook, la página de Facebook y mi TikTok. ¿Sale, chicas? Entonces vamos a comenzar para realizar las florecitas. Chicas, vamos a empezar a realizar el girasol. Es con la primera flor que vamos a empezar y para eso vamos a necesitar un palillo de dientes de madera, ¿sale? Entonces vamos a hacer lo que viene siendo el girasol. Vamos a empezar a realizar en la primera vuelta un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿sí? Que es la primera vuelta que vamos a estar realizando para hacer el centro del girasol en color café. Para la segunda vuelta vamos a estar realizando aumentos. Ya saben que un aumento son 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces vamos a hacer así todo alrededor de la vuelta. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Al finalizar vamos a tener 12 puntos bajos. Yo en esta ocasión, chicas, estoy realizando las florecitas. Les había comentado desde el primer video que vamos a estar utilizando. Yo utilicé un hilo cristal con 2 hebras. Ya saben que el hilo cristal se maneja una sola hebra, pero yo lo pongo a 2 para que no me salgan tan pequeñas mis flores. Entonces realicé un anillo mágico. Perdón, estoy realizando el hilo cristal con el gancho del 1.75 milímetros, ¿sale? Que es, hicimos el cambio de gancho. Entonces vamos a hacer un aumento en cada punto. Al finalizar vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a estar realizando un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Solamente la vuelta número 3, un punto en cada punto, chicas. Terminamos la vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a estar realizando un punto en cada punto, pero por el bucle interior, ¿sí? Déjenme deshago porque la hice así normal. Miren, vamos a estar realizando, aquí si se fijan, está el bucle inferior y el bucle interior. Entonces vamos a ir tomando solamente el bucle interior y vamos a ir realizando un punto en cada punto de los 12 que tenemos, pero por el bucle interior, ¿sale? ¿Sí? Por el bucle interior vamos a ir trabajando. Yo estoy trabajando vueltas rectas, chicas, por eso realicé un punto deslizado y una cadenita al principio. Pero miren, vamos a ir haciendo un punto en cada punto por el bucle interior, que esto va a ser para que para que nuestro trabajo gire hacia adentro, ¿sí? Perdón, para que nuestro trabajo gire hacia adentro y de esta forma y por este bucle vamos a estar realizando los pétalos de nuestro girasol. Entonces vamos a ir haciendo un punto en cada punto por el bucle interior. Terminamos nuestra vuelta número 4 y vamos a realizar un punto deslizado y cadenita. Vamos a cortar porque vamos a realizar vamos a cortar hebra larguita porque vamos a estar cerrando nuestro centro del girasol con nuestra aguja, ¿sale?
vamos a hacer disminuciones. Vamos a ensartar nuestra hebra a nuestra aguja. Ay, disculpen chicas, que está haciendo muchísimo aire y hacen mucho ruido mis tendederos, chicas. Como tengo tendedero de alambre, chicas, suena muchísimo. Ay, disculpen. Ahora vamos a hacer disminuciones. Para eso vamos a agarrar tantito relleno, porque pues es una bolita muy pequeña. Y miren, yo le hago así a mi relleno. Déjenme le quito un poquito más porque está muy grande la bolita. Le hago vueltecita y ya le introduzco aquí en mi circulito para que quede aquí adentro. Que va a ser el relleno de nuestro círculo. Entonces ahora sí vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer disminuciones todo alrededor. Vamos a cerrar nuestro circulito con puras disminuciones con nuestra aguja lanera. Y así vamos a cerrar. Miren. Cerramos muy bien. Y vamos a perder nuestra aguja. Nuestro hilo, perdón. De esta manera. Cortamos. Y así nos tiene que quedar el centro de nuestro girasol. De esta forma. Esta va a ser la parte de atrás. Miren cómo quedó rellenito aquí afuerita. Vamos a cortárselo. Y así nos tiene que quedar, ¿sale? De esta forma. Ahora con este mismo círculo vamos a empezar los pétalos. Ok, vamos a subir, miren, vamos a ensartar nuestro hilo. Voy a repetirlo, chicas. Vamos a meter en un bucle que dejamos del inferior. De los que dejamos en la vuelta número 4. Y vamos a agarrar nuestro hilo y hacemos una cadenita. Hacemos una cadenita, ¿sale? Y aquí vamos a subir 2 cadenas. Llevamos una y con esta van a ser 2. 2 cadenitas y luego ahí mismo vamos a hacer medio punto alto que viene siendo media vareta. Ahí mismo vamos a hacer un punto alto. ¿Sí? Y luego vamos a hacer doble punto alto. Déjenme. Doble punto alto. Sacamos 2 y luego, ay, discúlpenme, ya me ando bajando acá la cámara. 2 y luego 2. ¿Sí? Y luego vamos a hacer una cadena para formarle el piquito aquí arriba. Vamos a pasarlo por aquí, formando un punto. ¿Sí? Y luego vamos a hacer otro doble punto alto. Ahora vamos para atrás. Doble punto alto. Y luego hacemos un punto alto. Y luego realizamos medio punto alto. Vamos que ya me impuse, chicas, a tejer con gancho grande, como del 2, 2.5 o del 3, que ya cuando tejo así con pequeños, híjole, se me complica un poquito. Ay, disculpen, chicas. Y luego aquí mismo vamos a hacer un punto enano o deslizado. Nos vamos a brincar vamos a brincarnos, déjenme ver cuántos pétalos le hicimos. 1, 2, 3, 4, 5, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pétalos le hicimos. Entonces vamos a ver si brincamos. Porque son 2. Entonces vamos a brincarnos un punto y en el siguiente
Vamos a repetir exactamente lo mismo, ¿sí? Lo mismo que hicimos en este pétalo, vamos a repetirlo todo alrededor de la vuelta. Entonces vamos a hacer, brincamos un punto, nos vamos al siguiente, hacemos punto deslizado y subimos 2 cadenas, 1, 2, vamos a hacer medio punto alto, un punto alto o una vareta, doble punto alto o doble vareta, sacamos así por 3 veces y luego hacemos una cadenita, nos regresamos aquí en el puntito que hicimos aquí. Cuando hagamos la cadenita, ahí mismo vamos a meter el gancho y vamos a formar un punto. Miren, vamos a formar así un puntito, que esto es para que se vea como un piquito en nuestro pétalo. ¿Sí? No me déjenme ver. Miren, para que se vea este piquito aquí. Y vamos a hacer, repetir lo mismo, medio punto alto, perdón, un doble punto alto, un punto alto, o viene siendo una vareta, medio punto alto y punto enano o deslizado. Brincamos uno y hacemos exactamente lo mismo. Lo mismo lo vamos a repetir por 6 veces. Listo, chicas, hacemos los 6 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cerrar vamos a meter el gancho aquí donde hicimos el primer pétalo y vamos a hacer un punto deslizado y una cadenita. Vamos a cortar, estiramos para que cierre, ¿sí? Y así nos tiene que quedar nuestro girasol, que va a ser la primera florecita. Cuando vayamos a armar el día mañana viernes, cuando vayamos a armar nuestras florecitas y todo nuestro osito, ahí es donde les voy a decir cómo forrar los palitos para colocárselos a las florecitas, ¿sí? Que el igual, chicas, los ojitos, no les dije en qué vuelta, o sea, no les dije a qué vuelta ni cuánto de separación, porque los ojitos van a ir los ojitos de seguridad. Si ustedes están usando los ojitos de seguridad, van a ir ensamblados junto con las manchitas, ¿sí? Con las manchitas. Por eso no rellenen la cabecita, pero si ya la tienen rellena, nada más le sacan poquito relleno y para que coloquen y abrochen su ojito de seguridad, pero junto con la manchita, ¿sí? Por eso no les dije, porque eso lo vamos a hacer cuando armemos nuestro oso panda. Ok, chicas, ahora vamos a estar realizando la banda, ¿sí? La banda, esta florecita. Vamos a estarla realizando. El palito lo vamos a hacer igual cuando hagamos el del girasol, ¿sale? Y ahí les voy a explicar cómo es que lo van a colocar. Vamos a hacer de mientras todo lo que es la florecita de la banda. Vamos a trabajar con color morado y vamos a subir 3 cadenas. Vamos a subir 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y vamos a regresarnos con un punto bajo. Enseguida en la otra cadenita un punto deslizado. Subimos 3 cadenas. 1, 2, 3. Regresamos un punto bajo. Y enseguida un punto deslizado. Subimos nuevamente 3 cadenas. 1, 2, 3. Un punto bajo. Regresamos. Siempre vamos a estar regresando. Un punto bajo. Y un punto deslizado o enano. Ese es que van a salir rápidamente, ¿sí? Nuevamente 3 cadenitas, 1, 2, 3. Y esto lo vamos a realizar. Déjenme checar ahorita cuántas veces lo vamos a realizar para tener... Ok, miren, vamos a realizarlo varias, miren, así van a ir teniendo así piquitos, estos piquitos que después le vamos a ir dando forma, dando vuelta a nuestro palito.
y vamos a ir forrándolo de esta forma, ¿sí? Déjenme ver cuántas, porque no anoté aquí en mi patrón cuántas vueltas realizamos. Voy a estarlas realizando y ahorita en un momento les digo cuántas veces yo lo hice para que ustedes lo puedan hacer. Miren, chicas, yo la hice 17 veces, ¿sí? 17 veces realicé lo mismo, subiendo 3 cadenas, regresamos con un punto bajo y un punto deslizado y nuevamente subimos con 3 cadenas y así por 17 veces, perdón. 17 veces es, yo lo hice. Ya si ustedes quieren hacerlo más veces, pueden hacerlo dependiendo de lo grande que quieran, lo larguito que quieran su lavanda, ¿sale? Vamos a empezar ahora con el tulipán. El tulipán, chicas, yo lo voy a realizar en color rosita, porque ya lo hice en color moradito, entonces ahora quiero hacerlo en color rosita, ¿sale? Miren, como las florecitas van a ir escondidas aquí en el ramito, ya ustedes deciden si le hacen las hojitas o no, ¿sale? Entonces, de igual manera, yo les voy a estar enseñando cómo realizarlas. Para el tulipán, chicas, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, que va a ser la primera vuelta. Ya realizada la primera vuelta, vamos a subir 3 cadenas, ya tengo una, con esta van 2 y 3. Y en este mismo punto vamos a estar realizando 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a contar donde estaba la cadenita los 6 puntos, ¿sí? 6 puntos altos. Entonces, aquí vamos a zafarle así poquito. Vamos a ingresar en la última cadenita. Vamos a tomar el punto y lo vamos a pasar a la última cadenita y lo vamos a cerrar con una cadenita, ¿sí? Miren, formando así el primer pétalo. Ya realizada, ahora vamos a tomar hilo, vamos a brincar, miren, aquí realizamos uno, vamos a brincar un punto y en el siguiente vamos a hacer nuevamente los 6 puntos altos. Vamos a hacer los 6 puntos altos. 2, 3, 4. Aquí yo ya realicé los 6 puntos altos. Saco mi gancho, lo paso en el primer punto alto que hice, agarro los 2 hebritas que dejé y vamos a pasarlo por ahí y hacemos una cadenita y así formamos el segundo pétalo, ¿sí? Y vamos a hacerlo, vamos a repetir estas dos que hicimos, vamos a repetirlo por los otros 2. Solamente tienen que ser 4 pétalos o 3, miren, que en esta ocasión se me hizo muy pequeño y en este le voy a hacer 4, ¿sí? Para que sean 4 pétalos. Entonces vamos a hacerlo, vamos a repetirlo por 2 veces más, lo mismo. Listo, ya hice mis 4 petalitos. Ahora vamos a, fíjense bien lo que vamos a hacer ya de aquí. De aquí yo me voy a pasar, si se fijan aquí, se ve donde yo hice la cadenita donde cerré mi pétalo. Entonces me voy a meter por aquí, por donde, por adentro, vamos a suponer dentro de mi pétalo y voy a sacar la hebra. Ay, Dios mío. A ver, permítame que ya le estaba agarrando otra hebra. Vamos a meter por aquí
Vamos a sacar ay, bueno, aquí ya les zafé, permítanme, chicas. A ver, ahora sí, ya se me estaba zafando, chicas. Ok, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar aquí adentro de cada pétalo y vamos a salir por aquí, agarrando, y vamos a hacer rápidamente un punto deslizado. Nos metemos en el siguiente, salimos por el centro, todo vamos a estar saliendo por aquí por el centro. Entonces nos metemos en el siguiente, salimos por aquí, agarramos y hacemos otro punto deslizado. Nos volvemos a meter por aquí por el siguiente. Déjenme acomodo bien porque luego se me zafa. Y vamos a hacer punto deslizado. Déjenme aprieto bien. Y por último, en el último pétalo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar el centro. Salimos por aquí. Sacamos. Y vamos a hacer nuestro punto deslizado. Y por último una cadenita. ¿Para qué es esto, chicas? Para que demos cierre aquí en medio de cada pétalo y no se vea abierto, ¿sí? Vamos a cortar aquí. Y aquí donde hicimos el anillo mágico es donde vamos a estar ingresando lo que viene siendo el palito, ¿sí? Este yo lo hice de 3 pétalos, este lo realicé de 4. Solamente si ustedes quieren de 3, solamente lo hacen 3 veces. Y si lo quieren 4, pues lo hacen 4 veces. Y así es mi tulipán, chicas. Así realicé mi tulipán. Y el palito lo vamos a poner cuando vayamos a armar todo. Ahora, chicas, con hilo rojo vamos a estar realizando la rosa. Como les digo, yo le realicé las hojitas, pero ya saben que ahí aquí donde van envueltas todas, chicas, pues se pierden las hojitas. Entonces ya ustedes, es decisión de ustedes si quieren realizarlas o así lo dejan con el puro palito, que es donde van a ir colocadas simulando el papel, ¿sale? Entonces vamos a hacer la rosa. Con hilo color rojo vamos a subir 10 cadenas. Ay, déjenme subo 10 cadenitas. Miren, ya estaba haciendo yo el anillo mágico. ¿Cómo ven, chicas? Vamos a subir 10 cadenitas. Ok, ya que hayamos realizado las 10 cadenas, ahora nos vamos a regresar, chicas, vamos a agarrar hebra y en cada cadena vamos a estar realizando aumentos de medio punto alto o media vareta. Van a ser aumentos, entonces vamos a regresarnos con 9 aumentos de medio punto alto o media vareta. Vamos a hacer puros aumentos, ¿sale? Así nos vamos a regresar con puros aumentos de medio punto alto. Terminada ya los aumentos de medio punto alto, vamos a subir 2 cadenitas, 1, 2. Giramos nuestro trabajo y aquí vamos a realizar 2 puntos altos. 1 y en el siguiente 2. Y luego vamos a hacer en el siguiente, déjenme checar. Aquí mismo. Vamos a hacer nuestro punto deslizado. Brincamos, no mentiras, vamos a hacerlo en el siguiente. Sí, porque luego me va a salir diferente. Vamos a hacerlo vamos a hacer, subimos 2 cadenitas, hacemos 2 puntos altos y luego en el siguiente hacemos un punto deslizado o enano. Brincamos un punto, y en el siguiente realizamos un punto bajo. Miren, vamos a brincar este que tenemos aquí y en el siguiente hacemos un punto bajo. Normal, así.
Y luego vamos a repetir lo mismo. Vamos a subir 2 cadenitas. Hacemos ahí nuestro punto alto, 1, en el siguiente 2. En el siguiente 2 y luego en el siguiente un punto deslizado o enano. Brincamos, que se me zafa, chicas, discúlpenme. Híjole, que batallo mucho cuando es con ganchos pequeños. Me quedo bastante acostumbrada al gancho grande. Brincamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Ahí mismo subimos 2 cadenitas. Hacemos, realizamos ahí mismo un punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente un punto deslizado. Brincamos uno y hacemos en el siguiente, ¿sí? Así lo van a hacer para después ir dando vueltas, ¿sale? Así lo vamos a hacer hasta terminar el último. Ok, chicas, miren, aquí ya terminamos. Me salieron 1, 2, 3, 4 pétalos, ¿sí? Si ustedes quieren realizar más, pueden hacerlo más grande, o sea, más cadenas y pueden aumentar más los pétalos, ¿sí? Haciendo exactamente lo mismo. Yo lo realicé de esta forma porque quiero que mi rosa quede un poquito más cerrada. A esto me refiero, déjenme cortar. Quiero que me quede, miren, al dar vuelta yo así, me va a quedar mi rosa un poco más cerrada. Déjenme nada más de bajo Miren, va a quedar mi rosa un poco más cerrada, ¿sí? Esa está más abierta, con más pétalos. A esta le realicé 9 pétalos y me quedó grande. Entonces yo quiero una rosa que dé exactamente la forma de una rosa, como queriendo apenas abrir. Así la quise yo. Entonces ya saben que si ustedes la quieren así como está aquí, pueden hacerlo más con más pétalos. Pueden aumentar más las cadenas. Yo en mi caso nada más hice con 4 pétalos y ahorita vamos a hacer lo que viene siendo esta partecita. Les voy a enseñar las hojitas por si ustedes quieren realizarlas. Bueno, pues puedan realizarlas. Si no, pues así lo pueden dejar. Vamos a hacer para las hojitas, vamos a subir 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas y luego vamos a hacer aquí luego un punto bajo y luego vamos a hacer 3 puntos medios altos. Aquí va 1, 2, 3 y enseguida voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Un puntito bajo y enseguida ahí mismo voy a realizar mi punto deslizado. Aquí mismo en el mismo donde realicé mi punto bajo, ahí mismo voy a realizar mi punto deslizado. ¿Para qué? Para dar cierre a nuestra hojita. Y así va a quedar de pequeñita. Y esta hoja es la misma del tulipán y de la rosa. Es la misma hojita, chicas. Miren. Así van a ser las hojitas de la rosa. Aquí se las muestro. Y del tulipán. Es la misma hojita. Para hacer la parte de abajo de la rosa, que vienen siendo estas hojitas, vamos a empezar a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos, que va a ser la primera vuelta. Anillo mágico de 6 puntos bajos. Enseguida vamos a subir 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. 4 cadenitas y luego vamos a regresarnos con un punto bajo.
Enseguida vamos a realizar 2 medios puntos altos. Déjenme ver. Vamos a realizar 2 medios puntos altos, 1 y 2. 2 medios puntos altos y vamos a repetir lo mismo. Aquí fue aquí mismo vamos a hacer nuestro punto bajo, ¿sí? Y luego vamos a subir nuevamente 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Bajamos con un punto bajo y vamos a realizar 2 puntos medios altos. ¿Sí? Y vamos, ahí mismo vamos a hacer nuestro punto bajo. No ahí mismo, o sea, vamos a brincar el otro punto, ¿sí? En el punto que sigue. Y así lo vamos a hacer 6 veces, que son los 6 puntos que tenemos. Vamos a repetir lo mismo. Subimos 4 cadenas, realizamos un punto bajo, 2 medios puntos altos o media vareta. Y luego hacemos en el siguiente un punto bajo para volver a subir. Y luego nos repetimos lo mismo por 6 veces. Listo, chicas, miren, así les quedaría la parte de abajo de la rosa y pondrían su rosa de esta forma. Como la mía va a ser como si estuviera cerrada todavía, obviamente le va a quedar más, más arriba la parte verde que está aquí, ¿sí? Pero yo así quise realizarla. Entonces, si la realizan más abierta, pues ya baja un poquito más el color verde, ¿sí? Bueno, y por último vamos a realizar esta pequeña florecita. De igual, yo aquí le hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pétalos, ¿sí? Pueden hacer menos, chicas. Pueden hacer menos o pueden hacerle más. Entonces vamos a realizar la última florecita. Para hacer la florecita esta pequeña vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Lo vamos a hacer con color amarillo, que va a ser el centro. Aquí vamos a cerrar nuestro anillo y lo vamos a cortar. Y aquí donde cortamos, ahí vamos a iniciar los pétalos, pero en color blanco. Vamos a subir, miren, vamos a ensartar primero nuestro color blanco. Y vamos a subir 2 cadenas, 1, 2. Ahí mismo vamos a realizar 4 puntos altos. 1, aparte de la cadena, ¿sale? 2, 3, y 4. ¿Sí? Ahí mismo vamos a hacer un punto deslizado. Brincamos al siguiente punto. Brincamos aquí al siguiente punto y ahí vamos a realizar un punto deslizado. Miren, ahorita voy a cortar esas hebras. Punto deslizado y vamos a subir 2 cadenas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. En cada punto vamos a hacer 4 puntos altos. Si se les hace muy tupido, pueden hacer 3 puntos altos, ¿sí? 3 puntos altos para que no batallen tanto, para que no, como los puntos están muy pequeños, no batallen tanto. Entonces podemos hacer 3 puntos altos. Ya con las cadenitas serían 4. Y aquí hacemos un punto deslizado. Déjenme cortar ya estas hebras. Nos pasamos al siguiente.
Hacemos nuestro punto deslizado y subimos 2 cadenas. Vamos a repetirlo así las veces que ustedes quieran, ¿sí? Como yo aquí en este caso son 6 puntos, lo voy a hacer 6 veces. Yo aquí me salieron más puntos, chicas, más pétalos, perdón, porque realicé el anillo mágico con más puntos. Dependiendo de los pétalos que ustedes quieran, en cada punto van a hacer un pétalo. Entonces yo aquí realicé 7 puntos bajos y fueron 7 pétalos. Yo aquí realicé 6 puntos bajos y van a ser 6 pétalos. Y así quedaría nuestra última florecita en este caso, ¿sí? Viene siendo así. Entonces, ya el día de mañana que armemos todo nuestro panda, vamos a estar forrando, en este caso, los palitos y se los vamos a estar colocando a cada florecita. Y estas son todas las piececitas que ya nos hacían falta para terminar nuestro osito panda. Las florecitas, viene siendo la florecita del campo, la rosita, el girasol, la banda y el tulipán. Y las hojitas, ¿sale? Entonces ya para el día de mañana vamos a estar armando bien nuestro osito panda para que no se lo vayan a perder. Espero y les esté gustando y lo vayan a realizar. Pues esto sería todo. Espero que tengan un excelente día.